relato universal del mundo. Y el cristianismo, a partir de las Sagradas Escrituras, hace un relato universal, ¿no? Es un relato que contiene O no ellos, sino la teología agustiniana y la teología tomista, me parece que han hecho un cruce permanente de vereda a vereda durante la historia post. con una estructura literaria, ¿no? Sí, Eh, obviamente que sí. responde también a una necesidad de cómo se estructura este, un relato universal del mundo. Y el cristianismo, a partir de las Sagradas Escrituras, hace un relato universal, digamos, porque es un relato que contiene verdades consideradas absolutas y que de alguna manera describen correlativamente una serie de hechos que en los 4 evangelios se repite y se cuenta desde distintas ópticas, y después las cartas de los apóstoles van narrando distintas situaciones de la iglesia, Claro. de la Sí, primera iglesia. sí, sí, claro. Entonces, una vez que se establece el canon y aparece y se considera el Apocalipsis, porque lo que yo me detengo a pensar en esto de que cerrar el compendio bíblico con un final como es el Apocalipsis, y que ha sido acusado por ateos y por algunos pensadores incluso cristianos, pero más del lado marxista, como una narración histórica universal más dentro de las grandes narraciones universales. Digo, ¿cómo se resuelve en el momento de decir, bueno, esto que cuenta Juan eh, tiene que estar incluido porque es el cierre de todo, de todo este relato? Sí, Eh, lo que pasa es que la canonización de Apocalipsis no la dio ningún tipo de concilio ni nada por el estilo. Eh, ajá, la canonización estuvo un tema complejo en la historia, pero la canonización del Apocalipsis directamente fue reconocida. Es decir, ¿por qué? Porque tenía un complemento y era un escrito autoritativo. Entonces ya no había mucho que decir con respecto a que la iglesia no iba a cuestionar si, si era o no era el libro inspirado, porque ni bien se terminó, se reconocía como inspirado primero por la pluma de Juan y segundo por el contenido en sí. La iglesia lo entendió, lo asimiló y así fue. Sin embargo, claro. mucho tiempo después, el Apocalipsis de Pedro no fue reconocido como algo, digamos así, inspirado, ¿no? Por algunas. ¿Cómo es el dato ese? Contame un poco más. Claro, el Apocalipsis de Pedro, él escribe una especie de relatos relacionados con eventos futuros, pero que no es aceptado por la iglesia. Y Pero obviamente, existe eso, está. no existe más. No, Ah, no existe se más. perdió. Qué loco eso, ¿eh? Ahora, cuando la palabra Apocalipsis aparece como la revelación, no como una revelación, sino como la revelación. Porque también está en contraste, este tema de la revelación, está en contraste dentro de una línea teológica muy antigua que se llama la apocalíptica. La apocalíptica era una línea antiguo testamentaria, o yo diría, era una línea que tenía relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y creo que parte mucho de la Biblioteca de Alejandría. De ahí Ajá. es donde surge la famosa línea apocalíptica. ¿Qué era la apocalíptica? Era yo diría que los orígenes de la teología escatológica. ¿Por qué? Porque los escritores comenzaron a ver en los profetas antiguos testamentarios cómo dentro de los escritos inmediatos una profecía antiguo testamentaria estaba dirigida primeramente al contexto inmediato y luego al contexto futuro, es decir, al evento futuro propiamente dicho. Sí, sí, sí. Entonces, de repente se notaban que había un plan eh, trazado por Dios escatológico.
y comenzaban a ok, asociar eventos. Entonces, eh, en un momento determinado de la historia, la revelación culminó, se terminó, y Dios allí entonces dejó de hablar, hasta que se escribe el primer evangelio. Y ahí surge el tratamiento apocalíptico. La apocalíptica es el tratamiento de los textos escatológicos del Antiguo Testamento. Y surge esta línea apocalíptica. Pero después empezaron, como todo, empezaron a surgir otros hombres que escribían no solamente sobre la apocalíptica, sobre los textos, sobre ellos, cosas que ellos tenían así también. ujú, Entonces, lo que surgió o lo que sucedió es que llegó a haber un montón de libros con eventos futuros. O sea, un montón de libros, un montón. O sea, mucha claro, gente que escribió cualquier cosa y cualquier barrabasada. Tal es así claro. que un grupo de personas decidió ante semejante, te estoy resumiendo casi más de 500 años de historia, Manuel. Sí, 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 Eh, porque te estoy siguiendo yo. entonces, Sí, dale. ante semejante corrupción literaria, escatológica, un grupo se hastió, es decir, y aparte ya un grupo desesperanzado. Es decir, porque la falsa escatología lo que producía era una falsa esperanza, porque nunca se cumplía lo que escribían. Entonces lo que sucede es que un grupo determinado, X, que te lo voy a mencionar ahora, los tipos se hastieron y se fueron aparte, se fueron a vivir otro, o sea, basta de esta sociedad corrupta y perversa, no se puede vivir más, queremos vivir en santidad y sabemos que la inminente venida del Mesías está, y ahí surgen los famosos esenios. Claro. Los esenios son gente que se apartaron a lugares, digamos así, desérticos y vivían ahí como este, con un alto grado de santidad, o sea, de puritanismo, si se le puede decir, donde cuidaban el cuerpo, donde cuidaban todo para no contaminarse. Y, Porque, sí, perdón, y perdón. muchas de las cosas que usaban, tal es así que no es casualidad que cuando se encuentran los rollos del Mar Muerto, en el año 47, si mal no recuerdo, lo que era el hecho de que una de las cosas que se encontró en el rollo del Mar Muerto fue completo el libro de Isaías, y no es casualidad porque el libro de Isaías es un libro netamente completo, Claro, un escrito que no es escrito, pero un escrito muy antiguo que trata sobre la, la lucha histórica entre el bien y el mal y una especie de apocalíptica rara, pero y normas de conducta de los esenios. claro. Esos tres rollos muestran la idea de lo que fue la lucha, no la lucha, sino la ansia que produjo el apocalíptico, de buscar esperanza por medio de las profecías. En ese contexto que se fue concentrando cada vez más, cada vez más, cada vez más, pero ya ahora dentro de la escala de la sociedad, cuando se construye el templo, los esenios quedaron en el desierto, no se mezclaron con los sacerdotes del templo, se quedaron ahí porque consideraron el templo corrupto, porque el templo fue construido por Herodes, un, Sí, un jordano, un esenio, un descendiente de Saúl, a cual Jesucristo le llamó la vieja zorra. Entonces imagínate que incluso viene también lo que se llama la dinastía Asmonea, que es donde, imagínate, el sacerdocio en Israel era puesto por los levitas, o sea, los levitas eran, vos para ser sacerdote tenías que ser levita, si no, no podías ser sacerdote, claro. y para ser sacerdote tenías que ser de la tribu de Leví. Entonces, Herodes ponía, o la dinastía Asmonea ponía sacerdotes a gusto y placer del emperador, Sí, sí. como serviles del emperador. Entonces, el pueblo de Israel estaba totalmente corrupto en la época de Cristo. Eh, Claro, porque yo estaba siguiendo un cuadro que había hecho a colación de algunos datos que yo tenía pero y... déjame que te termine la idea. Ah, ok, Entonces, en el templo, la corrupción se intensificó mucho más, y no te olvides que después había, por un lado, corrupción religiosa, por otro lado, corrupción política, tal es así que estaba dividido en grupos, los celotes, los iscariotes, sí, este, este, y una cantidad de grupos que luchaban por la revolución y la libertad, es decir, eran grupos revolucionarios, claro, este, que querían levantarse contra el Imperio Romano, levantarse en armas. Los esenios dijeron, no, señor, esto
nosotros no nos mezclamos, no nos queremos mezclar con ustedes quédense ahí, y es muy posible que Juan el Bautista haya sido, o haya sido influenciado pero por las costumbres y los hábitos que tenía Juan el Bautista, es muy posible que él haya estado con ellos mucho tiempo viviendo. Pero tenía que ser en la época de Cristo, o anterior a la época de Cristo, como los monasterios de hoy, o de la época medieval. La corrupción se intensificó de tal manera que ya la profecía se había perdido. Aparece, no sé que se había perdido, sino que ya nadie creía en eso. Aparece Cristo y comienza a dar una profecía un poco sensata, relacionada con la estructura antiguo testamentaria. Se relaciona con la estructura teológica antiguo testamentaria. Él deja ordenado todo eso, después viene el Espíritu Santo, comienza a hacer la obra, porque Cristo dijo, Él os hará saber todas las cosas, refiriéndose al hecho de lo que iba a suceder por medio de la inspiración. Pablo comienza a escribir por revelación cosas que no estaban en el Antiguo Testamento, y es ahí donde se va armando todo lo que era un misterio en el Antiguo Testamento, por revelación en el Nuevo se va armando, en el caso del rapto de la iglesia, y otras cosas más, en cuanto incluso la iglesia también, hasta que llega el Apocalipsis. Cuando llega el Apocalipsis no es una revelación más, es la revelación de las revelaciones. Es decir, la que termina con la consumación de los tiempos, la que cierra la estructura teológica que les falta, en medio de, obviamente, de semejante monstruo como el Imperio Romano. Que en definitiva también quienes estaban viviendo en ese tiempo sabían que el cumplimiento de la profecía de Daniel era ese tiempo, era Roma. Algunos lo sabían, otros no. Entonces imagínate que el Apocalipsis, cuando aparece la palabra Apocalipsis y se coloca como la revelación de las revelaciones, es algo que produce un impacto enorme en la iglesia y es una profecía que está, digamos así, sostenida por toda la estructura escatológica antiguo testamentaria. O sea, es imposible el Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Por una cuestión hermenéutica, por una cuestión lingüística, por una cuestión semiótica, por una cuestión de todas las normas literarias que puede existir. El Apocalipsis necesita imperiosamente del Antiguo Testamento para poder tener su razón de ser. Si no lo puede llegar a comprender nunca. Digamos que sería el tema podríamos llamarle el discurso, la forma apocalíptica, está vinculado con es una forma de narrar o de pensar el mundo también. Sí, totalmente. Ok. Obviamente. Pero, cuidado, mira, justo voy a leer un párrafo del libro de Evis Carballosa, porque hay un problema relacionado se dice, por ejemplo, no, es que el libro de Apocalipsis es un libro escrito para la gente de aquel tiempo. Sí, es verdad, totalmente de acuerdo. Entonces necesitamos la de la historia para poder interpretarlo. No. Fíjate lo que dice Evis Carballosa. Dice, cuando habla de los 7 montes del Apocalipsis, la identificación de los 7 montes con Roma se deriva de una hermenéutica que interpreta la Biblia bajo la luz de un ambiente histórico determinado. En lugar de interpretar la Biblia, un ambiente histórico a la luz de la Biblia. Eso se debe a que algunos intérpretes han asumido que la profecía revelada a través de Juan fue escrita exclusivamente para los contemporáneos de Juan, y que estos debieron entenderla con toda claridad. Aceptar tal idea equivale a pasar por alto pasajes como Daniel capítulo 12, versículos 4 y 9, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 12. La profecía bíblica no siempre fue comprendida por quienes originalmente la recibieron. O sea, está bien lo que dice Evis Carballosa, es decir, no tengo que recurrir a la historia para poder interpretarla. Al contrario, muchas veces aquellos que recibieron la profecía no la entendieron. Y ahí vino la rotura de cabeza de los profetas. Claro, lo que yo estoy pensando, digo, en base a lo que vos me lees de Carballosa, tiene ahí hay una situación, digo, para resolver para quienes estudian teología,
por el hecho de que los métodos para analizar y estudiar las escrituras son métodos que necesitan ser específicamente lo ahistórico en un análisis sobre el contexto de un versículo o un capítulo de la Biblia, tanto sea en el Nuevo como en el Viejo Testamento. Porque mientras vos me hacías la narración de cómo era esto, digamos, cómo nace el estilo apocalíptico, y yo te preguntaba primero cómo había sido esto digo, cómo se había elegido para el canon, y vos me explicabas que esto tenía carácter de autoridad. En el momento que fue escrito, por lo menos si uno lo sitúa según, según las líneas de tiempo a las que estamos acostumbrados a usar, hay este contexto que vos explicabas de la situación de Roma y la situación de los judíos y cómo esto había sucedido. El contexto es tan complejo, claro, como complejo es después cuando aparece Constantino. Claro, digo, porque previo a Constantino habían pasado terribles cosas para lo que era lo que le había pasado a Augusto con el tema de buscar la paz romana. Claro, digamos, Augusto pretende la reconstrucción de Roma, tratando de ser un emperador, o sí, llamémosle un emperador un César para el pueblo, dedicado al pueblo, pretende volver a las bases griegas, pero eso termina digamos, parecía Bachelet, digamos, porque claro, entre medio en el 23 le pasa una gran inundación, el tipo pretende transformar su pueblo y después de eso aparece alguien tan nefasto para él como lo fue Julia, que le da 5 hijos y ahí hay toda una corruptela que se empieza a dar. Luego aparece Calígula entre medio, terrible, digamos, sí. Y Marco Antonio, que también, y en paralelo a eso ocurre todo Marco Antonio que por así decirlo, como leí en un libro que decía, que flirtea con Egipto. ¿Cómo no lo escuché lo último? Claro, que flirtea, o sea, que juega con Egipto. Claro, juega claro. Y termina perdido, pues se enamora de Cleopatra. Claro, exactamente. De rodillas ante el Sí, imperio. Sí. Bueno, el sueño de dominar el mundo creo que ha sido el gran problema del ser humano. Ahora, claro, y al mismo tiempo en la Grecia, que ya estaba imbuida del espíritu romano, porque Roma le había devuelto la gauchada de alguna manera a Grecia, estaba Solón tratando de reincorporar, de hacer una república sana y una república que tenía sesgos absolutamente autoritarios, pero que le estaban dando resultados. Ahora, fíjate vos que a nivel mundial lo que ocurría, de alguna manera tenía que ver con el tema de cómo esa crisis también se desataba dentro de la primera iglesia, porque todo eso de una u otra forma le llegaba porque estaba imbuido de toda esa historia, ¿no? De todo ese contexto histórico. Digo, no me lo imagino a Juan no pudiendo comparar sus visiones con lo que pasaba a su alrededor. Digo, más allá de su misticismo, creo que era un tipo, bueno, yo no me acuerdo bien cómo era la historia de Juan, pero creo que era el tipo. Juan fue el único apóstol que muere de muerte natural. Los demás murieron todos por martirio. Juan fue el único que murió. Y que no es un dato menor ese. No, porque fue incluso una gracia de Dios, porque fue el único que se quedó en la cruz. Él fue crucificado. Donde el Señor le dice, ahí tu madre, mujer, ahí tu hijo. O sea, hay un vínculo entre Juan y María muy profundo. Él se le llamó incluso el discípulo amado, aquel que estaba siempre cerca del Señor. Lo que pasa es que la intimidad que tuvo con Dios fue tan profunda que bueno, Dios le reveló toda esa cantidad de cosas, pero incluso lo escribe en el exilio. Lo sacaron a una isla, porque en ese tiempo, en la época que se escribió Apocalipsis, los cristianos eran perseguidos. Entonces, imagínate vos que hay ciertos datos y ciertos datos históricos de lo que hizo Domiciano, que fue el emperador de turno, mientras estaba Juan,
El Apocalipsis se creó en el año 90 después de Cristo. El modo Viniciano es un Domiciano. Sí. Bendito sea el hombre que anda en tu favor, que ama tus palabras, las guarda como oro. En el vil lugar de su corazón son una luz, una fuerte luz. A veces digo tu nombre y no te encuentro, y busco tu rostro, mas tú no estás. Mas mis penas, Dios, me llevan a ti, me llevan solo a ti. Dios de la eternidad, ten misericordia, mira mi ruin corazón. Guardia de todas las estrellas, amigo del alma humilde, tócame con tu amor. Si eres mi defensa, ¿quién está contra mí? Nadie me puede turbar si eres mi fuerza. Lo que pido, Dios, lo que deseo es vivir junto a ti toda mi vida. Dios de la eternidad, ten misericordia, ven a mi ruin corazón. Guardia de todas las estrellas, amigo del alma humilde, tócame con tu amor. Señor de la eternidad, ten misericordia, ven a mi ruin corazón. Guardia de todas las estrellas, amigo del alma humilde, tócame con tu amor. Un loco en la Y guerra, un loco trastornado. claro,
Ah, cruel, muy cruel. Eh, entonces, ahí escribe, y muchos de los cristianos que recibieron esa carta, eh, puede ser que han podido ver ciertos rasgos de lo que Juan escribía en Roma, pero que Juan escribía mucho más allá de su contexto histórico. Es decir, eh, por ejemplo, mientras vos estabas hablando, yo pensaba en el helenismo, o sea, algo y que, bueno, pleno que, nacimiento. claro, que en Roma no se lo pudo sacar nunca encima. Claro, Y quién fue el- el inaugurador, el empuje de- claro, fue Alejandro Magno. sí señor. Alejandro Magno muere y su influencia cultural, social y política siguió. Este, tal es así que su división política después de su muerte decanta en Roma también. Y sí, indefectiblemente. Por otro lado, la influencia cultural, una familia tipo de Roma en la época de Cristo tenía toda una estructura de educación relacionada con los griegos, o sea, la educación de los niños de Roma Sí, dependía de sí. la educación de los griegos. Entonces vos tenés toda una estructura, por eso se le llama, por eso me parece muy, muy correcto, cuando Daniel ve a la bestia, este hombre de oro, de piedra, de plata, de todo, y ve a Roma, las piernas, dice que son piernas mezcladas con barro. Es decir, el Ese hierro, análisis simbólico que hace del proceso histórico, claro, decís el vos. hierro y el barro nunca se pueden mezclar, sin embargo, Claro, sin embargo permanecen unidos. claro. Es decir, una, una unidad estructural, ¿no? Es decir, entonces vos te encontrás con estos datos donde Roma estaba, digamos así, contemporáneo a- digamos así, a Juan, pero ¿quién se iba a imaginar en el año 90 de que Roma iba a caer? Claro. Si eso pasó casi 300, casi 400 años después. 200, sí, bueno, Roma cayó entre el año 350 y en el año 400 más o menos. Claro, fue la debacle total, digamos. Claro, entonces vos imagínate, estamos hablando del año 100, faltaban 300 años para que Roma cayera. Sí, ¿Quién iba a pensar que semejante monstruo iba a caer? Ninguno. Nadie se imaginaba una cosa así. no, no, tal cual. Entonces, Y da cuenta también de cuánto duran los imperios en la historia del mundo, ¿no? claro, sí, totalmente. Entonces, por esa razón me parece a mí que el libro de Apocalipsis es un libro que tiene un gran contenido, este, digamos así, histórico por un lado, pero también tiene un gran contenido profético, pero que esa profecía es tan profunda. ¿Por qué? Porque me parece que necesita, o sea, estamos hablando de cosas de que necesitan un contexto histórico que nosotros no lo tenemos en este momento. Mm, Y creo que ahí está el misterio. sí, tal cual. Está en decir, no entiendo ciertas cosas, pero no porque Dios no haya querido revelarlas, porque las reveló, sino no la entiendo porque todavía no están dadas las cosas como para que eso suceda. Eh, yo creo que el único evento en el cual Dios no permite que surja es precisamente el anticristo. Hoy, a mí estamos, por lo menos yo, estoy en una época de mi vida de revisionismo teológico. Yo estoy Claro, revisando algunas cosas que me di cuenta y que estoy revisando para ver si, como dice la iglesia de Berea, si estas cosas son así. claro. Y Digo, en esa época estaba tomando algunos cuadros que yo tenía guardado. sí, En esa época una de las escuelas que prevalece en Roma precisamente es la lucha entre los escépticos y los dogmáticos. Por un claro, lado Pirrón y por el otro lado Zenón. totalmente, Que venían los tipos que habían sido parte de los formadores dentro de las filas del propio Alejandro Magno. Muere Filipo II y Alejandro Magno, en plena situación de conquista por todo el mundo, permite y da las condiciones para que aparezcan tipos como Pirrón y Zenón y se trasladen esas escuelas de Grecia a la propia Roma. Entonces, yo creo que esos tipos era de cotidiano uso cierto lenguaje de tanto de uno como el otro, porque fíjate que escépticos y dogmáticos son dos agua y aceite, cosmovisiones o agua y formas de aceite, ver. agua y aceite, Claro, tal cual, tal cual. Y entre medio parece Homero, claro, con la Ilíada, ¿no? Es decir, para Roma estoy diciendo, ¿no? Para Roma todo eso es novedad, digo.
En el hedonismo hacerse eco a la filosofía aristotélica. ¿La Ilíada para Roma o la Eneida? ¿La Ilíada para Roma o la Eneida para Roma? La Ilíada, la Eneida y la Odisea, las tres. Claro, pero la Ilíada y la Odisea son las historias de Grecia. Sí. La Eneida, la Eneida para Roma, sí, sí. La escribe Virgilio para Roma. Para Roma, sí, sí. La Ilíada y la Odisea son de Homero. Claro, exactamente, porque podés decir, che, loco, si Grecia tiene su libro, ¿por qué no hacemos...? O sea, a Virgilio le pagaron para que hiciera eso. Sí, sí, Virgilio no tenía nada que ver con Homero, eran dos tipos totalmente distintos, digamos. O sea, son dos cosas, ¿viste? Fíjate hasta dónde era una mala copia Roma. Claro, o sea, no puede ser que qué sé yo, no sé, en el caso, Aquiles descienda de los dioses, y Nerón no, entonces buscate a ver que hacete una genealogía, algo para... Sí, muy astutos los tipos, sí, ¿no? Total. Muy astutos. Total. Y ahí estaba Aurelio entre medio. Otro, Marco Aurelio. Oh, Dios mío. Un tipo absolutamente nefasto, ¿no? Porque son tipos que siempre, digamos, yo creo que esa herencia nosotros la tenemos en las leyes, en un montón de cosas que las hemos venido incorporando a lo largo de todos estos últimos 500 años, desde el mal llamado descubrimiento. Porque el famoso derecho romano que nosotros heredamos, parte del peor estado de corrupción que tuvo Roma. Claro. Es decir, la deformación de la República griega que se da a partir de la recontextualización y relectura que hacen los romanos de los filósofos griegos, decanta en un derecho romano que se traslada hasta el día de hoy. Yo tendría que definir en contraste con la época de Grecia o con la filosofía griega. Tendría que definir el pensamiento de Roma, que lo definiría como la racionalidad ridícula. Claro. ¿Sabés cuándo a mí me cambió esa óptica? Cuando leí algunos extractos de Séneca. Claro. Digo, este tipo no puede ser filósofo. No. Aparte parece un crítico político, una especie de tipo que mira el mundo de una forma inesperada para lo que uno lo puede leer después de tanto tiempo, ¿no? Sí, o sea, incomprensible. Séneca parecía el padre Gatica, predica pero no aplica. O sea, él tenía altos valores morales, pero el tipo era un degenerado y se codeaba con el emperador y vivía de acciones inmorales constantemente. Entonces vos te das cuenta de cómo puede ser, por un lado hablas de una alta moralidad y después terminas en cualquier cosa. Bueno, ese era Séneca. Sí, y eso era también un poco, yo calculo y estimo, digamos, por los datos que hay, los romanos y los que leyeron a los griegos en Roma, pervirtieron todas las ideas clásicas de lo que había sido Grecia. Entonces tomaron los cirenaicos, los estoicos, incluso hasta los propios tipos los hedonistas, por ejemplo, que son las escuelas que uno, cuando uno empieza a revisar, yo el otro día... Ahí tenés, acabo de mencionar dos líneas, que son los mencionaste recién, que son los... los estoicos, los escépticos y los dogmáticos. Es lo mismo que estoicos y hedonistas. Hedonistas y puritanos. O sea... Claro, porque el hedonismo de alguna manera no es lo que uno entiende a grosso modo, después de tanto tiempo, lo que entiende en líneas generales que considera hoy que es ser hedonista hoy. Pero ser hedonista para los griegos era mucho más que simplemente dedicarse al placer. Y de hecho sus fundadores no consideraban que el placer, por el placer mismo, era algo que el ser humano debiera practicar, sino que ellos consideraban que uno tenía que vivir placenteramente, pero teniendo en cuenta dos elementos. Uno era el dolor, digamos. Si uno en busca del placer padecía o hacía sentir dolor, entonces no podía ser posible vivir ese placer, porque el placer uno lo tiene que vivir de una manera que sea perdurable a través del tiempo, decía. Entonces,
que algún no ellos, sino la teología agustiniana y la teología tomista, me parece que han hecho un cruce permanente de vereda el Vega cristianismo, a durante partir de la la historia escritura post acá,